Extracto del libro Patas Arriba, Curso Básico de Racismo y Machismo. La certeza de que unos pueblos nacen para ser libres y otros para ser esclavos ha guiado los pasos de todos los imperios que en el mundo han sido. Pero fue a partir del Renacimiento y de la conquista de América que el racismo se articuló como un sistema de absolución moral al servicio de la glotonería europea. Desde entonces, el racismo impera en el mundo colonizado, descalifica a las mayorías. En el mundo colonizador, margina a las minorías. La era colonial necesitó del racismo tanto como necesitó de la pólvora, y desde Roma los papas calumniaban a Dios atribuyéndole la orden de arrasamiento. El derecho internacional nació para dar valor legal a la invasión y al despojo, mientras el racismo otorgaba salvoconductos a las atrocidades militares y daba coartadas a la despiadada explotación de las gentes y las tierras sometidas. En la América hispana, un nuevo vocabulario ayudó a determinar la ubicación de cada persona en la escala social, según la degradación sufrida por la mezcla de sangres. Mulato era y es el mestizo del blanco y negra, en obvia alusión a la mula, hija estéril del burro y de la yegua, mientras muchos otros términos fueron inventados para clasificar los 1000 colores generados por los sucesivos revoltijos de europeos, americanos y africanos en el Nuevo Mundo. Nombres simples como castizo, cuarterón, quinterón, morisco, cholo, albino, lobo, zambaigo, cambujo, albarazado, barcino, coyote, chamizo, sambo, jíbaro, tresalvo, jarocho, lunarejo y rayado, y también nombres compuestos como toma atrás, ahí te estás, tente en el aire y no te entiendo, bautizaban a los frutos de las ensaladas tropicales y definían la mayor o menor gravedad de la maldición hereditaria. De todos los nombres, no te entiendo es el más revelador. Desde eso que llaman el descubrimiento de América, llevamos 5 siglos de no te entiendos. Cristóbal Colón creyó que los indios eran indios de la India, que los cubanos habitaban China y los haitianos Japón. Su hermano, Bartolomé, fundó la pena de muerte en las Américas, quemando vivos a 6 indígenas por delito de sacrilegio. Los culpables habían enterrado estampitas católicas para que los nuevos dioses hicieran fecundas las siembras. Cuando los conquistadores llegaron a las costas del este de México, preguntaron, ¿cómo se llama este lugar? Los nativos contestaron, no entendemos nada. Que en lengua maya de ese lugar sonaba parecido a Yucatán, y desde entonces Yucatán se llama así. Cuando los conquistadores se internaron hasta el corazón de la América del Sur, preguntaron, ¿cómo se llama este lago? Los nativos contestaron, ¿el agua, señor? Que en lengua guaraní sonaba parecido a Ipacaraí, y desde entonces se llama así, el lago de las cercanías de Asunción del Paraguay. Los individuos siempre fueron lampiños, pero en 1694, en su Diccionario Universal, Antoine Fouratier los describió velludos y cubiertos de pelo, porque la tradición iconográfica europea mandaba que los salvajes fueran peludos como monos. En 1774, el fraile doctrinero del pueblo de San Andrés Itzapán, en Guatemala, descubrió que los indios no adoraban a la Virgen María, sino a la serpiente aplastada bajo su pie, por ser la serpiente su vieja amiga, divinidad de los mayas, y también descubrió que los indios veneraban la cruz porque la cruz tiene la forma del encuentro de la lluvia con la tierra. Al mismo tiempo, en la ciudad alemana de Königsberg, el filósofo Immanuel Kant, que nunca había estado en América, sentenció que los indios eran incapaces de civilización y que estaban destinados al exterminio, y en eso andaban, la verdad sea dicha, aunque no por méritos propios. No eran muchos los indios que habían sobrevivido a los disparos del arcabuz y del cañón, al ataque de los virus y de las bacterias desconocidos en América, y a las jornadas infinitas de trabajo forzado en los campos y en las minas de oro y plata. Y habían sido muchos los condenados al azote, a la hoguera o a la horca por pecado de idolatría. Los incapaces de civilización vivían en comunión con la naturaleza y creían, como muchos de sus nietos creen todavía, que sagrada es la tierra y sagrado es todo lo que en la tierra anda o en la tierra brota. Y continuaron los equívocos de siglo en siglo. En Argentina, a fines del siglo XIX, se llamó conquista del desierto a las campañas militares que aniquilaron a los indios del sur, aunque en aquel entonces la Patagonia estaba menos desierta que ahora. Hasta hace
pocos años el registro civil argentino no aceptaba nombres indígenas por ser extranjeros. La antropóloga Catalina Buliubashi descubrió que el registro civil había resuelto documentar a los indios indocumentados de la Puna de Salta, al norte del país. Los nombres aborígenes habían sido cambiados por nombres tan poco extranjeros como Chevrolet, Ford, 278, 13 y hasta había indígenas rebautizados con el nombre de Domingo Faustino Sarmiento, así, completito, en memoria de un prócer que sentía más bien náuseas por la población nativa. Hoy por hoy se considera a los indios un peso muerto para la economía de los países que en gran medida viven de sus brazos, y un lastre para la cultura de plástico que esos países tienen por modelo. En Guatemala, uno de los pocos países donde pudieron recuperarse de la catástrofe demográfica, los indios sufren maltrato como la más marginada de las minorías, aunque sean la mayoría de la población. Los mestizos y los blancos o los que dicen ser blancos visten y viven o quisieran vestir y vivir al modo de Miami, por no parecer indios, mientras miles de extranjeros acuden en peregrinación al mercado de Chichicastenango, uno de los baluartes de la belleza en el mundo, donde el arte indígena ofrece sus tejidos de asombrosa imaginación creadora. El coronel Carlos Castillo Armas, que en 1954 usurpó el poder, soñaba convertir a Guatemala en Disneylandia para salvar a los indios de la ignorancia y del atraso. El coronel se propuso despertarles el gusto estético, como explicó en folleto de propaganda oficial, enseñándoles tejidos, bordados y otras labores. La muerte los sorprendió en penitentaria. Pareces indio o hueles a negro, dicen algunas madres a los hijos que no quieren bañarse en los países de más fuerte presencia indígena o negra. Pero los cronistas de Indias registraron el estupor de los conquistadores ante la frecuencia con que los indios se bañaban, y desde entonces han sido los indios y más tarde los esclavos africanos quienes han tenido la gentileza de transmitir a los demás latinoamericanos sus costumbres de higiene. La fe cristiana desconfiaba del baño, que se parecía al pecado porque daba placer. En España, en tiempos de la Inquisición, quien se bañaba con alguna frecuencia estaba confesando su herejía musulmana y podía acabar sus días en la hoguera. En la España de hoy, el árabe es árabe si veranea en Marbella. El árabe pobre es nada más que moro, para los racistas, moro hediondo. Sin embargo, como sabe cualquiera que haya visitado esa fiesta del agua que es la Alhambra de Granada, la cultura musulmana es una cultura del agua, desde los tiempos en que la cultura cristiana negaba toda agua que no fuera de beber. En realidad, la ducha se popularizó en Europa con considerable demora, más o menos al mismo tiempo que la televisión. Los indígenas son cobardes y los negros asustadizos, pero ellos han sido siempre buena carne de cañón en las guerras de conquista, en las guerras de independencia, en las guerras civiles y en las guerras de fronteras de América Latina. Indios eran los soldados que los españoles usaban para masacrar indios en la época de la conquista. En el siglo XIX, la guerra de independencia fue una hecatombe para los negros argentinos, siempre ubicados en primera línea de fuego. En la guerra contra Paraguay, los cadáveres de los negros brasileños regaron los campos de batalla. Los indios formaban las tropas de Perú y Bolivia en la guerra contra Chile. Esa raza abyecta y degradada, como la llamaba el escritor peruano Ricardo Palma, fue enviada al matadero, mientras los oficiales huían gritando ¡Viva la patria! En tiempos recientes, los indios pusieron los muertos en la guerra entre Ecuador y Perú, y no había más que los soldados indios en los ejércitos que arrasaron las comunidades indias en las montañas de Guatemala. Los oficiales mestizos cumplían en cada crimen una feroz ceremonia de exorcismo contra la mitad de su sangre.